Hola a todos, muy buenas, nuevamente bienvenidos a todos a un nuevo webinar. SH170, sino que también por las constantes preocupaciones de las estructuras que tenemos y que tenemos que ver su proyección a futuro. Para ello tendremos hoy día dos presentaciones. La primera de ellas con Rodrigo Reyes, gerente general de Durability Concrete, también académico de la Universidad Católica, que nos va a contar un poco el panorama general y los temas, bueno, contingentes de los temas de durabilidad. Y posteriormente tendremos a Sofía Castro, Product Planner de edificación y productividad de hormigón, de Melón Hormigones. Al final de ambas presentaciones vamos a estar discutiendo con todas las dudas y las preguntas que nos realicen aquí abajo en el chat. Así que desde ya les indicamos que pueden realizar todas sus dudas y preguntas en este chat para que al final tengamos un panel de conversación junto a nuestros dos expertos. Sin nada más, Rodrigo, ¿estás por ahí? Para que podamos comenzar este webinar el día de hoy. Acá estoy, ¿me escucha bien? Perfecto, Rodrigo. Déjame dar... Ahora sí, Rodrigo, si es que puedes compartir pantalla. Sí, ¿se ve bien la pantalla? Perfecto. Rodrigo, te dejo cualquier cosa, nos vemos al final de tu presentación y posteriormente continuamos con Sofía, ¿vale? Sí. Bueno, primero que todo, agradecer la invitación del ICH, de Melón, a poder compartir conocimiento hoy día de este tema tan relevante que nos convoca, que es la durabilidad, en este caso, de un material tan noble como el hormigón. Sean todos bienvenidos y muchas gracias también por tomarse el tiempo de estar acá en vivo, y para los que nos vean, porque esto se ve mucho después en la página del ICH, que nos vean desfasados también. Un saludo para ti a la distancia y siempre vamos a estar ahí atentos para lo que necesiten. Pero estamos hablando de que es una preocupación de los tiempos de hoy y del hormigón, ¿no? De la durabilidad. ¿Será durable el hormigón? ¿Cuál es su importancia? Bueno, aquí tienen una estructura que es el Panteón de Roma, que fue levantado el año 20 a.C., o sea, tiene más de 2000 años. Entonces, imagínense lo durable que puede llegar a ser el hormigón. Sin embargo, en el mismo lugar o en el mismo sector, vemos que un puente de 1280 metros, que fue inaugurado el año 67, solamente duró 55 años y murió mucha gente. Entonces, es ahí una de las importancias de poder concebir desde el diseño, desde la etapa constructiva, ejecutar y después el mantenimiento de una estructura pensando en este concepto macro que es la durabilidad. Pero ¿por qué debería importarnos a nosotros, Erika? Y la verdad es que somos jóvenes, pero ya están apareciendo las canitas. No canitas al aire, sino que están empezando a aparecer nuestras canas, nuestras arrugas, que podrían ser las fisuras, por ejemplo, en el hormigón, y estamos envejeciendo, ¿no? Por ejemplo, ya llevamos más de 400 años que tienen una buena data de tiempo ya, y hay que empezar a revisar en qué estado están. Ni hablar del viejo continente, o los continentes donde las culturas son milenarias, ¿no? En Asia, en Europa, donde efectivamente nos llevan mucha delantera en términos de cómo hacen el tratamiento de la durabilidad, precisamente porque sus estructuras ya llevan varias décadas, varias cientos de años, milenios. Pero protegerse y preocuparse de qué. En un país, por ejemplo, como el nuestro, ¿no? Como en Chile, y en gran parte del cinturón de fuego del Pacífico también, nosotros estamos expuestos a agentes patológicos de las estructuras. En particular, en el hormigón, ¿qué puede hacer que no sea durable o que no alcance su vida útil? Incluso
habiéndola ejecutado muy bien con un muy buen hormigón, pasó el dato, como melón, ¿no? Como el de melón, más rato va a estar hablando Sofía sobre una solución durable, Duramax, muy interesante, y que incorpora protección, por ejemplo, a este tipo de exposiciones a las cuales nos hemos enfrentado en una construcción con hormigón. Nidos de piedra, croqueras, ratoneras, ya sea como sea que le llamen dentro de Latinoamérica, pero son estas imperfecciones en el hormigón durante la colocación y no permiten que el hormigón se compacte como corresponde y no es homogéneo, por lo tanto hay zonas que quedan literalmente vacías por falta de pasta de cemento, por acumulación de piedras, aglomerados, material pétreo, y son verdaderos puntos de falla potencial. Y eso a nivel interno del hormigón durante la etapa de colocación. Pero también hay agentes patógenos externos como la corrosión. Por ejemplo, Chile, por ahí alguna vez di esta charla en Brasil y nos decían, Chile para nosotros es una gran playa, ¿no? Y claro, comparado con el monstruo que es Brasil en términos de geográfico, efectivamente pareciéramos un país tan delgado que somos una gran playa, estamos en ambiente corrosivo en la zona costera constantemente. Pero para los que vivimos más hacia el interior, más hacia la cordillera, no estamos tan alejados del peligro. Porque hoy en día hay obras como por ejemplo la minería que está usando agua de mar en el proceso y eso llegó para quedarse. Están usando agua desalada o agua de mar directamente. Entonces ya la corrosión está hacia el interior, llegando incluso hasta la cordillera. Ni hablar de zonas con sulfato, como por ejemplo las zonas que tienen del norte de Chile, ¿no? Que son zonas desérticas que tienen suelos muy sulfatados y que son una realidad para cuando uno tiene que estar diseñando hormigones, va a estar enfrentado a estos elementos que generan patologías en el hormigón que van deteriorándola en el tiempo y no le permite cumplir su vida útil. Ni hablar zonas con ciclo hielo de hielo, como en la Patagonia, por ejemplo, argentina o chilena, zonas donde se producen ciclos constantes de hielo o cordillerana, donde muchas veces hay obras como por ejemplo el Paso de los Libertadores entre Chile y Argentina, o desde donde se hace la extracción de material, de mineral, por ejemplo en el caso de proyectos mineros, en donde hay ciclo hielo de hielo, filtraciones masivas, por ejemplo, pensemos en minería subterránea o acá, sin ir tan lejos, para no hablar solo de minería, obras subterráneas, metro, por ejemplo, como el subway o el metro, que son construcciones que se hacen a nivel subterráneo y puede haber grandes filtraciones. Todos estos elementos son nocivos y van generando que la durabilidad peligre y que la vida útil no pueda ser alcanzada. Y esto genera grandes pérdidas económicas. La ley de Sitter, que es la ley de los 5, que luego de haber analizado miles de proyectos, muchísimos proyectos, cientos de proyectos, en más de 1.400, si no mal no recuerdo, en distintas etapas, ya sea en la etapa de diseño, de ingeniería, de ejecución, o posteriormente mantenimiento, ya sea preventivo o correctivo, se han dado cuenta que mientras antes yo haga un diseño considerando criterios por desempeño de durabilidad, voy a generar ahorros o evitar pérdidas. Si yo me doy cuenta en la etapa constructiva y de ejecución que no hubo un buen diseño y la ejecución está teniendo problemas, me va a costar 5 veces más. Y una vez construido, y este es un mensaje yo creo que súper importante, que es importante que nosotros lo tengamos clarísimo cuando hablemos de durabilidad. De la durabilidad no es solo desde el punto de vista del material. De nada sacamos con tener un excelente hormigón comprado a alguno de los hormigoneros, por ejemplo Melón. Puede venir espectacular ese hormigón, pero yo tengo que colocarlo, y si no lo coloco bien y no ejecuto bien la obra,
voy a tener problemas posteriormente de durabilidad. Y si no lo diseñé bien, con mayor razón. Pero si no lo mantengo bien, de nada saqué yo con hacer un buen diseño o una buena ejecución. Por eso que es un todo el concepto de la durabilidad. Y en ese sentido el mantenimiento, ojalá preventivo, es fundamental, porque si no, si se pasa al correctivo, cuando ya tengo que demoler o incluso una estructura colapsa, como por ejemplo hace un par de años el edificio Surfside Condo de Miami, que cayó de la nada y que a muchos de los que vivimos en este mundo de la durabilidad de las estructuras quedamos acongojados que esas casi 100 personas perecieran de la noche, de la noche a la mañana en un par de segundos. Entonces tenemos que tomarnos esto muy seriamente, no solo desde el punto de vista de las pérdidas económicas. Dicho eso, quiero hacerles una pregunta. Para eso quisiera que por favor pudieran escanear este código QR o entrar a www.menti.com y digitar este código 6528-6048, cualquiera de las dos cosas. No sé ahí si es que de repente yo les puedo dejar también un mensaje con un link al chat. Eso se me olvidó preguntarle a nuestros amigos del ICH. My fault. Rodrigo, ¿me escuchas? Sí. Pásame, dame el link nomás, ningún problema, lo ponemos en el chat de la presentación. Ahí lo dejé en el chat de... Ya, pero hay gente que está respondiendo. Mira, ahí tenemos... Quiero comentarles que, y aquí agradecer la gentileza de Yuri Tomisic, que es un prócer también ahí de estos temas, con el que nosotros tenemos un WhatsApp ahí de la Cámara Chilena de la Construcción, pero que en realidad es más del ICH, con un montón de referentes de los cuales yo de verdad que me siento honrado por pertenecer a un grupo como los que ha conformado en estas comisiones de las cuales nosotros desarrollamos las normas, las comentamos, las intentamos mejorar y se van sacando documentos liderados por el ICH y se arman comisiones. Fíjense que en estos mismos WhatsApp nosotros de repente nos mandamos fotos, ¿no? Esta foto la mandó Yuri y preguntó esto, literalmente, sí, esta misma pregunta que le estoy haciendo yo a usted, y somos todos expertos, entre comillas, ¿no? Tenemos experiencia, muchas más canas que yo, hay ahí conocimiento muchísimo más profundo en estas materias. Lo mío va más por el lado incluso más tendiendo hacia la tecnología y de eso vamos a estar hablando hoy día también. Pero hacemos estas mismas preguntas y hay opiniones distintas, dispares, de esta misma pregunta que le estoy haciendo yo a ustedes, pero al final más o menos llegamos a las mismas conclusiones. Les voy a compartir el resultado de esta respuesta. Les agradezco mucho que estén respondiendo. La gran mayoría dice sí, ¿no? Hay gente que dice que no es problema de durabilidad, y hay alguien que reconoce hidalgamente no sé. Qué bueno que lo reconozca, porque así puede contar con nosotros para como especialistas en durabilidad para cualquier proyecto que ustedes tengan el día de mañana, ¿no? Pero esta respuesta que uno puede decir, bueno, no es durabilidad, es como la primera respuesta que uno podría autotener, ¿no? Puede decir, no es durabilidad del hormigón. Perfecto, puede ser que no. Si lo veo desde el punto de vista del material, porque el material pudo haber sido bien colocado, bien fabricado, con todos los controles, incluso bien ejecutado, con todos los controles. Pero ¿qué pasa si no fue bien diseñado? ¿Qué pasa si el revestimiento no fue el adecuado? ¿Qué pasa si no tuvo una adecuada compactación, vibrado? Si la fluidez no fue la adecuada para el momento de la construcción. ¿Qué pasa si no tuvo una protección adicional en caso de factor de seguridad por si pasaran todas estas cosas? O qué pasa si el elemento estructural no consideró alguna carga
en el tiempo, aunque fuera ocasional, pero que fuera dañina. De nada sacamos con haber ejecutado bien y de nada sacamos con haber colocado o haber comprado, ¿no? un material competente. Entonces, la respuesta la voy a terminar de dar al final de esta webinar, para que te quieras quedar hasta el final, ¿no? Y para mí la respuesta está en la durabilidad 4.0. ¿Y de dónde viene este 4.0 que suena cada rato mucho, que ya me conocen? Ya me van a decir, ya de nuevo va a salir con el 4.0. Primero industria 4.0, después construcción 4.0, después concreto 4.0 y ahora durabilidad 4.0. Y tiene que ver con cosas que vamos a estar hablando hoy día. Lo primero es, para quienes no están familiarizados con este número, ¿no? El 4.0, volver a recordar que esto viene de la cuarta revolución industrial, ¿no? La primera, la mecanización; la segunda, la electricidad; la tercera, la informática; y la cuarta que estamos viviendo hoy día, que es la digitalización, el Internet de las cosas y sobre todo la inteligencia artificial, la robótica y la industrialización puesta al servicio de nuestro rubro. En particular, yo lo podría resumir en dos grandes pilares: el pilar digital, transformación digital, y el pilar real de la industrialización, que es las tecnologías de la operación, incluyendo el mantenimiento. Voy a ser tajante en esto porque la durabilidad no se va a producir si yo no concibo el mantenimiento. Y si no puedo hacer un mantenimiento durante la vida útil, porque por diseño no puedo, porque no puedo entrar a la estructura, porque está definido por temas de seguridad o lo que sea, con mayor razón tengo que concebirlo desde el diseño de tal forma que sea autosustentable, sin necesidad de que yo tenga que mantener, o con que el mantenimiento tenga que ser el mínimo, incluso pueda ser monitoreado y remediado robotizadamente. Para eso, recordar que nosotros sacamos una norma, una actualización desde el ICH el 2016, la norma que más nos rige, que es la NSH 170, de la norma de hormigones, y muchos amigos calculistas, yo soy calculista de primera profesión base, vieron esto como un riesgo, como un problema más que una solución, una crisis. ¿Por qué? Porque el gran cambio que tuvo, o uno de los grandes cambios que tuvo esta norma, que se actualizó después de 30 años que no se había actualizado, la anterior era del 85, fíjense, hasta el 2016, 31 años, es que apareció el capítulo de durabilidad. Y hasta el día de hoy puedo asegurarles que incluso grandes oficinas de ingeniería, grandes constructoras en grandes proyectos, ni hablar otras obras que son de menor envergadura, están con problemas de interpretación de la norma o de la filosofía de qué es lo que hay detrás. Y la verdad es que esto hay que tomarlo más que como un problema, como una crisis, como una oportunidad. Pero para eso hay que especializarse en durabilidad. Hay que entender, si es que eres calculista tú que estás escuchando ahí atrás, de donde estés, lo importante ya no es solo preocuparse del F'C, de la resistencia a la compresión, quizás de una verificación del agrietamiento, sino que también de materiales. Y ahí es donde hay que acercarse, hay que transformar nuestro casco de seguridad en algo un poquito más protegido. Pero ahí es donde aparecen la figura de los especialistas en durabilidad, que por norma no existe la figura del especialista en durabilidad. Ya estamos en discusión para que se trate, ojalá, de que algún día llegue a ser como el mecánico de suelo, pero para que sea eso tiene que pasar por ley. Pero nada impide que no puedan contar ustedes con quienes estamos en este rubro. Tenemos conocimiento, y en particular la gente que está en el ICH, que seguro que vamos a estar dispuestos a ustedes, y evidentemente con proveedores que están preocupados incluso desde lo que los compete, que es el material, por ejemplo, con Melón, hoy día, que trae un producto que va a estar hablando más adelante Sofía. Y no solo el constructor, no solo el ingeniero, también el constructor tiene dramas asociados o dolores asociados a la durabilidad. Y en donde también
desde esa arista, como veíamos hace un rato, comentaba, hay que tomar también la durabilidad. Desde la etapa constructiva también. Yo puedo haber hecho un tremendo diseño, pero si no coloco bien, no hago una buena metodología constructiva con el apoyo de especialistas en durabilidad, esto puede generar grandes pérdidas, grandes reclamos, problemas en puestas en marcha, problemas de postventa. Y ahí es donde aparece esto que yo muchas veces lo he hablado desde más de 10 años, vengo hablando de esto de la tricotomía, y que les quiero rápidamente recordar a qué me refiero. Me refiero a que muchas veces el idioma del arquitecto, del ingeniero, el que diseña no es el mismo que el que especifica, ni el que construye. El que diseña quizás pueda estar pensando en resistencia, pero a veces alguien llega y especifica por temas de durabilidad, y eso va haciendo que tú tengas un diseño que requiere más resistencia, porque probablemente va a requerir más cemento, pero no es suficiente con el cemento. Antiguamente se requería, de hecho, uno de los grandes cambios de la norma del 85 a la del 2016 fue que ya no está la razón agua-cemento, y hoy día veo que hay proyectos que todavía siguen especificando por razón agua-cemento cuando existe la durabilidad, y hoy día nosotros preferimos dejárselo al desempeño, no a la prescripción, y decir que lo que estamos buscando es mayor densidad, sí, pero en realidad lo que estamos buscando es mayor impermeabilidad, y bajo la norma, sin entrar en el detalle duro específico porque no es la idea, habla de que se requiere colocar un grado mínimo dependiendo del grado de exposición, y a la gente que te está exponiendo voy a mostrarles unas tablas resumen, pero Sofía también va a entrar en ese detalle más adelante en su presentación. Eso lo puedes conseguir también con una dosis mínima, pero por favor, quiero ser más majadero con esto, penetración de agua, ¿no? Porque en realidad la permeabilidad es lo que más nos importa, o la impermeabilidad, más que sea denso, porque si es denso y tiene una fisura, va a permear igual, ¿no? Entonces, en ese sentido, va a estar expuesto a los agentes patógenos que hemos estado hablando. Entonces, el combate ahí es contra la fisura, y muchas veces cuando nosotros vemos que hay una holgura entre lo que se especifica, por ejemplo, si fuera por cálculo un G35, y yo estoy viendo que en terreno estoy obteniendo un G45, 450 kilos partido por centímetro cuadrado, 45 megapascales de resistencia, entonces tengo esa holgura, y como yo estoy apremiado con el tiempo, vamos colocando el hormigón de grandes alturas, segregando, poniendo más agua quizás para que sea más fluido en obra, un montón de malas prácticas que te permite esa holgura, pero te la permite por resistencia inicial, pero no por resistencia en el tiempo. Entonces la durabilidad se va a mermar. Entonces al final del día esto es como que cuando el diseño, alguien está pensando en una cosa, en una manzana, y por dentro tiene una naranja, después alguien que no sabe porque hace un copy-paste de una especificación sin entender el diseño y sin acudir a un especialista, por ejemplo en durabilidad, hace que el remedio quizás sea peor que la enfermedad, o sea un lobo con piel de oveja, y ¿qué le pasa finalmente? Que construye, cava tu propia tumba. Y entonces, por lo tanto, eso se transforma en un salvavidas de plomo y en derroche, ley de Sitter, ¿no? Esa es la tricotomía, y que hoy día la podemos ver incluso desde el diseño, la construcción y el mantenimiento. Entonces usted dirá, bueno, puros problemas, Rodrigo, ¿qué hacemos? ¿Quién podrá defendernos, no? O ahora, ¿quién podrá defendernos? Los que tenemos más cana, la respuesta lógica va a ser el Chavo del 8. Pero tenemos que modernizarnos. Hoy día existen otros superhéroes. Para los millennials, ¿será Iron Man? Yo podría haberles hecho esta pregunta también por online, ¿eh? Para mí no, es Concrete Man. En realidad es Iron Man, pero con una capa de hormigón que permita protegerlo. Por ejemplo, sobre todo contra los efectos de la corrosión, porque la corrosión, ¿a quién afecta? Al acero, Iron Man, ¿no? Y el hormigón viene a proteger esa armadura. Primero, a alcanzar la resistencia a la compresión tan necesaria, pero a la flexión o a la flexotracción, la que la tiene es el acero. Pero muchas veces se nos olvida que el hormigón no solo resiste a la compresión, sino que te permite
que la estructura en su conjunto, hormigón armado, sea más durable. Porque esa capa de recubrimiento que yo estoy colocando a la armadura de Iron Man, que va a ser una capa de hormigón, va a tener, si tiene características de impermeable, no va a permitir que eso logre llegar, ese cloruro, ese sulfato logre llegar hasta la enferradura que genere esta corrosión, y lo que hace finalmente es que rompe el hormigón desde adentro hacia afuera, deteriorándolo, generando fisuras y cada vez más problemas, como la foto en donde yo les pregunté a ustedes si era durabilidad o no era durabilidad. Entonces hoy día no hay que hablar de resistencia, hay que hablar de durabilidad. Y para eso hay que tener presente tantos factores que puedan ser agentes externos o internos. Lo hablábamos: sulfatos, cloruros, ciclo hielo de hielo, napas de humedad, colocación, curado, juntas, todos situaciones externas, agentes patógenos externos que van a generar expansión, corrosión, expansión, filtración, nidos y juntas, fisuración, y que en general van generando un deterioro, ¿no? Pero también agentes internos, que si yo no hago un diseño adecuado de la mezcla, utilizo áridos competentes, no coloco sobredosis de cemento, sino que para buscar permeabilidad, sino que intento hacerlo a través de otras adiciones o aditivos. Por ejemplo, lo que vamos a estar hablando, el impermeabilizante por cristalización y por, en el caso de restricciones de razón de agua-cemento, que también podrían generar sobredosis. Aquí la tabla que les decía yo, gentileza ahí de Patricio Tapia, que alguna vez me la compartió, también integrante de las normas del ICH, así de los comités, así como también lo es Yuri. Tenemos aquí un resumen de las tablas que se presentan en la NSH 170. Tenemos factores o agentes externos de ciclo hielo de hielo. Ahí se definen clases de exposición desde F0 hasta F3, desde menor a mayor grado de exposición. Y ahí la solución pasa más que nada por cuando yo tengo un requerimiento mayor o una exposición potencial mayor de ciclo hielo de hielo en el tiempo. La solución pasa por incorporar aire, por generar aire incorporado, y ese aire en pequeños porcentajes, que mientras el tamaño de máximo de árido, o sea, si estamos usando piedra grande, no es la misma cantidad de aire que si usamos piedra pequeña, por ejemplo, arena versus grava o gravilla, mientras más pequeña sea, más aire vas a tener que incorporar en ciertos porcentajes que son muy pequeños, esos porcentajes, y lo que hace es que esas burbujas permitan que se pueda expandir cualquier partícula de agua que exista dentro del hormigón. En el tiempo, el hormigón sigue teniendo partículas de agua y si se está siendo sometido a descongelación, lo que va a pasar es que va a haber un cambio y un aumento de volumen. Tal como cuando ustedes, por ejemplo, ponen un vaso con líquido en el refrigerador, eso va a pasar dentro del hormigón, lo expande, rompe desde adentro hacia afuera. Entonces, eso es una de las cosas que hay que tener cuidado. El sulfato, lo mismo, una reacción que existe ahí del suelo sulfatado con los materiales constituyentes del hormigón. No quiero entrar en ese detalle porque no es la idea. El cloruro, lo mismo, ya lo estuvimos conversando, que puede afectar a la enferradura. También hay grados de exposición en el caso del sulfato desde S0 hasta S3, y en el caso de la corrosión C01 o 2, A, B y C, y vamos a estar entrando un poquito más en detalle porque les voy a mostrar un ejemplo de un diseño de un proyecto minero con agua de mar en el proceso, o simplemente porque yo quiero, sin ninguna de las condiciones anteriores necesariamente, quiero especificar para que esta estructura sea impermeable. Y ahí eso se rige bajo una definición de clase posible de P0 a P2, de menor a mayor grado de permeabilidad exigida del hormigón. Ejemplo, en el caso de la corrosión, cómo se vería la tabla, y aquí es donde yo quiero aprovechar esta vitrina para que se pueda interpretar bien la tabla, ¿no? Supongamos que tenemos un ambiente C2C.
de un grado te van a pedir un grado mínimo de resistencia de G35 y una dosis mínima de cemento de 360 kilos. O no, y 20, menor o igual a 20 milímetros de profundidad de penetración de agua. ¿Dónde dice eso? Acá, ver nota 2, para los grados de exposición del 1 al 2C, se debe cumplir con el mínimo grado de resistencia, la columna de acá, especificada y con uno de los dos requisitos, dosis mínima o profundidad. La de mayor, la que apunta más al desempeño y no a la prescripción, es la permeabilidad, la profundidad de penetración de agua. Hoy en día estamos viendo otros ensayos no destructivos que permitan hacer esto, ojalá in situ. Hay un comité de durabilidad que a mí tuve el privilegio de haberlo formado, pero posteriormente le pasé la posta a Jorge del Pozo, que es otro profesional muy destacado también de estos comités que ha formado el ICH. Me perdona el resto de los gurús, que de repente no los nombro, pero saben que están ahí, en la Medina, en fin, Arturo Holgren lo voy a estar nombrando en un rato más, porque también ha tenido la gentileza de pasarme información sobre cómo funcionan estos impermeabilizantes por cristalización. Pero una cosa importante también, si nosotros especificamos por penetración de agua, se puede disminuir en 5 megapascales el grado de resistencia G35 a G30. Eso también es súper importante. Bueno, ¿cómo aplicaríamos esto? ¿No? ¿Cómo aplicaríamos esto si es que nosotros tenemos una zona de exposición? ¿No? ¿Cuál sería la más agresiva? Si están todavía ahí en línea, si puedes compartir de nuevo el link Sebastián, si puedes compartir el link para que lo respondan ahí, sería interesante ver si me responden esto mismo también, ¿no? Es el mismo link de antes. Lo pongo nuevamente, Rodrigo, no te preocupes, sí. Acá por favor, el webinar, para que ahí todos puedan ingresar. Exacto. Entonces, ¿qué zona de exposición será la más agresiva? ¿Será la de arriba? Si yo tengo una columna puesta acá en el mar, ¿será la zona media de oscilaciones o será la que está sumergida? Entonces, sería interesante que se pudiera ahí ver cuál de todas es. Y la respuesta, mira, ahí ya tenemos una persona, dos personas están diciendo oscilaciones, evaporación, sumergida, evaporación, oscilaciones, están diciendo la B, la C, y los voy a mostrar en tiempo real. Y aquí quizá hay cuál va ganando. Si quieren, al que no ha entrado para poder responder, pueden escanear el código QR también que está apareciendo ahora aquí en pantalla. Para responder esa pregunta y bueno, la vamos a mostrar. Mira, hay respuestas para todo, ¿sí? La que ganó fue la B, oscilación, evaporación, sumergida. Veamos cómo sería. La verdad es que la zona de arriba es una zona C2B. La zona del medio sería la C2C y la zona de abajo la C2A. Eso significa que efectivamente la respuesta correcta sería la respuesta asociada a que primero la zona de oscilaciones, luego la zona de evaporación y luego la zona sumergida. Así es que la gran mayoría de ustedes sí está pasando el curso de hoy día. Le vamos a mandar su certificado, ¿no? De especialistas en durabilidad, ¿no? Y primera etapa. Porque efectivamente es la B. ¿Y por qué? Antiguamente se pensaba que era la zona superior. ¿Por qué? Porque hay una llovizna, ¿no? Ahí hay una especie de ambiente corrosivo, ¿no? Que es dañino. Efectivamente sí lo es. Algunos dirán, oye, pero en contacto con el agua de mar, eso es la mayor cantidad de agentes agresivos, cloruro, sulfato.
No, efectivamente lo es, pero el problema es que la corrosión se produce en presencia de oxígeno. Entonces, abajo del mar todos sabemos que no hay oxígeno. Entonces, en la de arriba, que es donde más hay más oxígeno, pero la verdad es que es esta zona de oscilaciones porque tiene concentraciones de sales, ¿sí? Y esas son las dañinas en presencia de oxígeno, además de que si tú lo ves, incluso lo podrías ver en este ejemplo de deterioro, podrías ver que en el centro se va produciendo el mayor deterioro, pero también por la rompiente, porque la agresividad de un medio no solo tiene que ver con un ataque químico, también puede ser un ataque físico, ¿no? Por ejemplo, la abrasión. Y puede ser un ataque térmico. A mayor temperatura se amplifica el efecto de la corrosión y no en forma lineal, puede ser incluso en forma exponencial. Entonces, ¿cómo lo llevo yo a esto? Por ejemplo, un proyecto minero hace más de 10 años no existía la actualización de la NSH 170, pero sí ahí en un proyecto con agua de mar en el proceso, lo que hubo se tuvo que hacer una zonificación en donde en la zona húmeda iba a haber un mayor grado de exposición y ahí en donde yo iba a tener que protegerme más versus otras zonas que no tanto. Incluso, por ejemplo, una zona como la que ustedes pueden ver acá, en donde además habría abrasión, por lo tanto, en la durabilidad yo tenía que considerar, por ejemplo, un endurecedor superficial, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Entonces existe un montón de alternativas que permiten protegerse contra la durabilidad. Algunas que son extrínsecas, otras que son intrínsecas. Por ejemplo, en el caso de la corrosión, yo podría poner un revestimiento, podría hacer atacando esto directamente a la enferradura, que es la que se corroe. Yo podría poner un revestimiento a la armadura, podría hacer autosellado, podría hacer una protección por cristalización externa, podría hacer un cambio de material, por ejemplo, sacar el acero y poner fibra de vidrio, o hacer un estanque prefabricado de material impermeable. O podría yo hacer un diseño de un hormigón impermeable intrínseco a través de la dosificación, con diseño por durabilidad, por ejemplo, con impermeabilizante con cristalización. Podría colocar inhibidores de corrosión, que permite que inhibidor de corrosión sería en el caso podría ser directo a la armadura, o podría ser inhibidor de retracción. O también podría no hacer nada y rehabilitar. Pero eso sería, como dijimos, lo más caro, ¿no? En la ley de Sitter, multiplicando por 5 y por 5 y por 5. Entonces, es ahí donde el diseño debe involucrar, si vos estoy buscando yo un diseño que sea impermeable, ojalá algo que no sea solo cemento, que permita la impermeabilización, y ahí es donde aparecen los aditivos y adiciones, como los impermeabilizantes por cristalización, que lo que hacen, y aquí gentileza, el agradecimiento a Arturo Holgren de Euclid Chemical Cave, que me compartió gentilmente esta lámina que permite entender que cuando aparece una fisura que esté totalmente abierta, primero existe una expansión de la matriz de cemento, después una hidratación continua, después una formación de carbonato e hidróxido de calcio, después desprendimiento de las paredes, sedimento de particular aportando por el líquido y finalmente un impermeabilizante tipo Bandex o un equivalente superior podría optimizar y cuantificar su aporte al autosellado. O sea, en definitiva, esto es como si yo pudiera estar cementando a nivel microscópico en una fisura cuando aparezca el agente externo, al entrar en contacto con el agua, logra formar microcristales que obturan. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el hormigón? Se autocicatriza. Y ahí es donde aparece esto de Duramax, ¿no? Que va a estar hablando Sofía, ¿no? En un rato más, y que utiliza estas tecnologías, ¿ya? Y que es capaz de abordar a través dentro de incorporación del diseño con distintos aditivos y adiciones, por ejemplo, con incorporador de aire cuando se requiera, inhibidor de corrosión cuando se requiera, e incorporación de cristales, de cristalizantes, entonces vas a ser capaz tú de tener un diseño de hormigón desde el material, al menos, muy, muy durable. Si yo sumo a eso la ejecución y sumo a eso un buen diseño desde el punto de vista estructural, entonces tengo una estructura que voy a ser capaz de durar como el Panteón.
Pero en ese sentido, y la NSH 170 también hace alusión a esto, también tenemos que entrar en el tema del proceso constructivo, y para eso hay que tener presente que el diseño es súper importante, pero también la confección. Y para eso existen tecnologías que te permiten hacer hormigón hoy día más fresco, por ejemplo, como en las plantas móviles. Estas plantas móviles, que por ejemplo también aquí, en gentileza de Melón, de habernos mostrado una de estas plantas, que lo que hace es que estas plantas móviles son capaces de instalarse cuando llega con un camión, en esta que tiene una capacidad de 120 metros cúbicos hora, llega, se instala, baja sus propias patas, unas patas que ustedes pueden ver aquí, de hidráulicas, no necesita una grúa, se posiciona y en menos de 2 horas podría estar operando. Obviamente cuando ya va a ser una planta de faena, se podría demorar más todas las instalaciones anexas, por ejemplo en este caso que es una planta minera. Sin embargo, en otros sectores yo eventualmente podría demorarme mucho menos porque, por ejemplo, no requiere fundaciones dado que tiene un centro de masa muy bajo. Pero ¿cómo funcionan estas plantas? La gracia es que tiene un tornillo, en este caso un doble tornillo, pero si está montada sobre camión como la que ustedes ven acá, tiene un estanque de agua, tiene arena, un estanque para la arena, para la gravilla, una tolva de cemento, y lo que hace es que a través de cintas transportadoras llega hacia el final del equipamiento y del equipo, mezcla y es capaz de mezclar desde 0,1 metro cúbico hasta 45 metros cúbicos hora. Si está montada sobre camión, ahí ustedes pueden entrar a tienda.melon.cl, por ejemplo, y ustedes podrían comprar hormigón a domicilio y les va a llegar una de estas plantas que puede hacer desde bajos volúmenes y el hormigón llega mucho más fresco, ¿no? Entonces, estas plantas que son premezcladoras, son mezcladoras, ¿no? Son capaces de hacer un hormigón fresco y si son móviles pueden llegar hasta el punto de colocación de la obra sin problema. Y para eso uno tiene que diseñar aditivos que sean capaces de poder hacer un hormigón. Por ejemplo, en el caso del chocolate, tuvimos que desarrollar ahí un aditivo que se llama Mobile Plant, Eucom Mobile Plant, y que lo que hace es que en menos de 10 segundos levanta un asentamiento de cono de 6 a 22. Y es una maravilla, porque en este shotcrete, por ejemplo, que uno de los problemas más grandes, por decir algo, ¿no? De cuando yo hago shotcrete para minería subterránea, para cualquier obra, o obras complejas en donde además de todo lo que estamos diciendo, la colocación es súper compleja porque está, no sé, a 4 horas del punto de colocación, yo podría estar haciendo un hormigón que no necesite retardador de fraguado, por ejemplo. Porque puedo llegar con todas las materias primas y hacer el hormigón en el minuto, en el momento. ¿Sí? Entonces, puedo yo, la confección también la tengo que concebir desde un principio con una tecnología industrializada de la cuarta revolución industrial que permita tener un mejor diseño y una mejor colocación. En la colocación, las 3C, colocación, compactación y curado, es una máxima. Yo tengo que hablar de eso. Pero también tengo que ser capaz de monitorear. Y, por ejemplo, podría monitorear la resistencia. Fuente Hormigón al Día, Yatec, gentileza de Rodney Bellido, que utilizan estos madurímetros que te permiten ver la resistencia en el tiempo directa a tu celular y no tener que esperar 7 días para ver si es que voy a ser capaz de cumplir o 28. A mi juicio, incluso todavía subutilizada, porque estos sensores deberían ser de larga data y deberían ser capaz tú también de poder utilizar estos hormigones en el tiempo. Melón tiene una solución que implica que también, y ahí Sofía puede mencionarlo con más detalle, pero también tiene estos madurímetros que van a permitir que prestar ese servicio de monitoreo de la resistencia en el tiempo, no solo para mejorar la productividad, que ese es el enfoque que se le ha dado, sino que también debería ser por durabilidad, si es que yo pudiera ser capaz de seguir monitoreando el comportamiento a través de estos sensores en el tiempo.
Sensores que también me permiten monitorear y hacer mantenimiento y vigilancia a través de sensorización, a través de escaneo, de reconstrucción de en qué está una estructura. El mantenimiento, recuerden que es fundamental. No se nos olvide el mantenimiento. Gentileza de esta tecnología Fotos de Cahuel, que es una empresa de inteligencia artificial chilena que la está rompiendo en Estados Unidos. En donde, por ejemplo, y aquí hablando ya de un proyecto en concreto, el proyecto que es el primer puente colgante con vano central de mayor, con vano principal mayor a los 1000 metros en toda Latinoamérica, que es un desafío de la ingeniería tremendo, que hace muchos años hemos querido desarrollar y que hoy día está en ejecución, y que además tiene una vida útil. Es una de las pocas estructuras que se le ha exigido una vida útil específicamente en su proyecto de 100 años. Y este proyecto no va a ser capaz de poder alcanzar esa durabilidad si, además de un buen diseño, además de una buena ejecución, yo no hago un buen monitoreo y un mantenimiento de este en el tiempo. Por eso es que para este proyecto se desarrolló una plataforma específica que se llama Casito, que la hizo Cahuel, en donde tú puedes ir registrando en un gemelo digital todo lo que está pasando en la estructura, poder ir viendo no solo desde el BIM, que no es solo 3D, sino que es información contenida en un modelo, y poder ir viendo qué es lo que está pasando, porque si llega a pasar algo, como esto, nido en la estructura de hormigón obliga a reparar pilotes del futuro puente Canal del Chacao. Si llega a pasar algo como esto, que puede pasar, yo tengo que monitorearlo y tengo que ser capaz de resolverlo y resolverlo en el tiempo. ¿Y qué nos pasa a nosotros cuando vamos a monitorear? Y este otro comité que tuvimos que también impulsar, que se llama el Comité de Ensayo no Destructivo, ¿no? En donde tenemos que aprovechar estas tecnologías como los escaneos, como la reconstrucción en 3D, por ejemplo, un dron submarino, ¿no? Un dron, literalmente, podemos llevarlo esto a realidad virtual, realidad aumentada, que son todo de realidad virtual, realidad aumentada, incluso hoy día metaverso, o ser capaces de monitorearlo desde tu smartwatch, todo lo que está pasando en la estructura, y poder reconstruir con durabilidad 4.0, de la cuarta revolución industrial, hacer ese mantenimiento en el tiempo, aprovechando la tecnología, en donde nosotros podamos pasar de diagnóstico de la estructura tradicional, por ejemplo, los métodos carreteros antiguos de ir con el fisurómetro a ver qué ancho de fisura hay, para hoy día, en vez de usar el yeso y ver si la fisura está reactiva, estar tratando de monitorearlo y leerlo con inteligencia artificial, que esa es la tesis que yo estoy desarrollando en mi doctorado. Hoy día estoy estudiando un doctorado y estoy ya en mi tesis doctoral, en donde estoy entrenando a una máquina para que sea, así como ChatGPT, por ejemplo, que sea capaz de revisar fotogrametría y de esa fotogrametría sacar conclusiones rápidamente y que los informes y las decisiones puedan ser en tiempo real de mantener, de rehabilitar, reemplazar, y el diagnóstico durante el mantenimiento, ojalá si llega a ser, no, ojalá fuera predictivo, pero si llega a ser correctivo, la corrección sea inmediata. Imagínense en un país como el nuestro, que es sísmico, ¿no? En donde existen edificios que tienen larga data, en donde no hay planos, hay planos, pero son planos ilegibles, porque se dibujaban a mano en su tiempo y hoy día ya no pueden, no solo no tienen todos los cambios que se han hecho en el tiempo, sino que al ser hechos a lápiz, a mano, esa tinta se va volviendo ilegible. Entonces hoy día, ¿qué es lo que hay que hacer? Ir con drones, hacer un escaneo de nube de puntos, y después después de la fotogrametría, pasarlo a un modelo BIM, en donde uno pueda ir registrando las cosas que va detectando e ir utilizando estos ensayos no destructivos, que pueden ser, por ejemplo, esclerometría, pacómetro, puede ser radar, puede ser
ultrasonido y poder ir identificando esas grietas o fisuras que en definitiva no son más que datos en donde yo puedo decir que donde hay fisura es un 1, donde no hay fisura es un 0, y entonces yo puedo identificarlo y al transformarlo en datos, ese dato transformarlo en información y la información que te lleve a tomar decisiones, ¿no? Para esto, maravillas como por ejemplo que te permiten no solo ver de una foto si una estructura está dañada o tiene un mal, yo podría escucharla hacia adentro y para eso está el ultrasonido, ¿sí? Entonces con el ultrasonido yo puedo estar escuchando literalmente a la estructura y al analizar la propagación de onda de ese sonido con una velocidad conocida, que es la velocidad del sonido, y al tener una señal en otro sector, literalmente como cuando te están escuchando el corazón, yo puedo tener con la velocidad y con el tiempo de respuesta de esa señal la distancia a la que se encuentra una enferradura o el recubrimiento en definitiva. Pero también me interesa saber ir monitoreando más hacia adentro y para eso está el GPR, Ground Penetrating Radar, el radar de penetración, en donde ustedes pueden ir monitoreando, y aquí si se fijan en el video, esta sinusoidad, y aquí gentileza de la Comisión Nacional de Energía Nuclear con Mario Barrera, que tienen este equipamiento que es a nivel, es tecnología de punta, al servicio de la comunidad. Podemos nosotros estar monitoreando lo que está pasando y podemos ir mirando lo que está haciendo, se está viendo hacia adentro de la estructura. Incluso podemos detectar no solo la enferradura, sino que cualquier otra imperfección que exista en el hormigón, literalmente como si estuvieran haciéndome una radiografía, solo que es a través de un radar. E incluso poder escanear después y traspasarlo a una realidad aumentada. O sea, hacer como que esa enferradura, yo por ejemplo, si estoy mirando enferradura, la podría sacar hacia afuera y ahí le pedimos a una persona que se pusiera para que vieran ustedes que es una realidad aumentada y poder ir tomando decisiones en tiempo real. Entonces, en definitiva, ¿cuál es el desafío de la durabilidad? Es que el calculista, el arquitecto, quien sea que esté diseñando, que es un especialista en su área, pueda contar con un especialista también desde el punto de vista de la durabilidad, desde la etapa de ingeniería, pero también en la etapa de la confección de la solución que va a ser la adecuada, y ahí también hay que acudir a los proveedores de aditivos, de proveedor de hormigones, por ejemplo, en este caso, como la solución que nos va a presentar Sofía en un momento más, de Duramax, y evidentemente quienes vayan a construir, que sean constructores finos y que sean verdaderos constructores que sean cirujanos plásticos para que la estructura no solo sea buena y bonita, sino que sea durable. Y en ese sentido hay que incorporar el concepto mantenimiento desde un principio y transformar esta tricotomía en un triunvirato para que la durabilidad sea, se dé en el tiempo y además gozada. Entonces, en ese sentido, hay que transformar esta crisis en una oportunidad, y para eso estamos los especialistas del ICH a disposición de ustedes. Entonces, ya sí, volviendo a la pregunta inicial, si la recuerdan, tengo los datos aquí de por qué, de si la foto muestra un problema de durabilidad o no. La gran mayoría de ustedes dijo sí, otros dijeron que no, otros dijeron que no sé. La verdad es que sí, independiente de que el material se pueda ver muy bien, el material no lo es todo, es muy importante y quizá una de las cosas más importantes que hay. Sin embargo, también es importante que lo consideremos desde la etapa de diseño, en la etapa de ejecución, en la etapa y en la etapa de mantenimiento para que esto pueda alcanzar una durabilidad, pero una durabilidad 4.0. Bienvenido al futuro de la durabilidad 4.0, la cuarta revolución industrial que engloba todo esto al servicio de ustedes. Les agradezco mucho por su atención
Espero que todavía estén ahí atentos porque se viene ahora una presentación espectacular. Muchas gracias, Rodrigo. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Ahí sí, te escucho. Muchas gracias por la presentación. La verdad es que, nada, pues una cátedra de la durabilidad, como siempre, desde tus conocimientos, un aporte muy grande a la industria, sobre todo con el concepto 4.0 que hay que empezar. Oye, sí, no se pierdan este Duramax que va a hablar ahora Sofía, está extraordinario, pero la coronación a lo que acabo de decir yo, por favor. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, mira, tenemos algunas preguntas que las vamos a contestar al final. Al final, sí. De la jornada, así que ahora quiero ver si está por ahí Sofía. Sofía, ¿me escuchas? Sí, aquí estoy. Hola. Hola, Sofía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, Sebastián? Bien. Aquí listos para escuchar la novedad que nos traes con Duramix, así que dame un segundito que te voy a dejar ahora Ahora puedes compartir pantalla, por favor, para que veamos tu presentación. Nada, al final de tu presentación nos vemos, Sofía. Cualquier cosa estamos por acá. Muchas gracias. Sebastián, ¿me confirmas que se ve bien la pantalla, por favor? Perfecto. Ya, buenísimo. Bueno, primero agradecer al ICH por esta invitación, agradecer también a Rodrigo Reyes por la excelente presentación que nos acaba de entregar sobre lo que es durabilidad. Y para presentarme, bueno, si bien Sebastián ya me presentó, mi nombre es Sofía Castro, yo trabajo en Melón Hormigones y vengo a presentarles este nuevo producto o línea de producto en el fondo que es Duramax, que involucra todo lo que son los hormigones de alta durabilidad. Entonces, primero, un pequeño contexto y bien relacionado con lo que ya comentó Rodrigo, de dónde surge la necesidad de crear este producto. Surge de que las estructuras de hormigón están constantemente expuestas a distintos agentes químicos nocivos o condiciones ambientales que pueden dañar esta estructura, ya por lo tanto pueden influir en la vida útil para la que yo realmente diseñé mi estructura. Y también, además de esto, uno de los cambios más importantes que tiene la nueva normativa, que es la NSH 170 de 2016, donde nos entrega todos nuestros requisitos que nosotros necesitamos para el hormigón, es que incorpora requisitos de durabilidad. Incorpora requisitos de durabilidad dependiendo a los agentes externos o internos a los que yo estoy expuesto y a qué condición de exposición de estos agentes yo estoy expuesto. Entonces incorpora estos requisitos de durabilidad que por un lado involucra al proyectista estructural y por otro lado también súper importante para nosotros es que involucra también a los proveedores de hormigón, ya que nosotros debemos cumplir con estos requisitos en el fondo para poder entregar el diseño de mezcla apropiado para la estructura que ustedes están diseñando. Entonces, con respecto a esto, bueno, ¿qué es un hormigón durable? Cuando un hormigón en el fondo tiene una gran durabilidad, depende. La durabilidad del hormigón va a depender de sus propiedades y también va a depender de qué presencia o a qué agente interno o externo mi estructura va a estar expuesta. ¿Ya? Por lo tanto, la durabilidad del hormigón, un hormigón puede ser durable si va a estar expuesto a ambientes, por ejemplo, marinos, pero este mismo diseño no va a ser durable para otro tipo de exposición. Ya, por lo tanto, la durabilidad del hormigón depende de las propiedades y depende a qué condición está expuesta mi estructura. ¿Ya? ¿Y qué característica en especial nosotros buscamos o qué es lo que define la norma, que es como una de las características más importantes cuando estamos hablando de durabilidad? Es la permeabilidad. ¿Ya? Un hormigón cuando tenga una baja permeabilidad me va a ayudar a incrementar la durabilidad de mi hormigón. ¿Y a qué nos referimos con una baja permeabilidad? En el fondo es una baja, en el fondo el hormigón es capaz de resistir, en el fondo que los agentes externos puedan penetrar dentro del hormigón y dañarlo. ¿Ya? Entonces un hormigón con baja permeabilidad me va a incrementar la durabilidad y además me va a proveer también una protección a la armadura de acero frente a la corrosión. Y algo súper importante que involucra también la norma es que es el proyectista estructural el que está encargado de asignar los grados de exposición. Esto ya lo comentó bastante Rodrigo, que en el fondo es un nuevo desafío para los calculistas, donde ellos, además de diseñar por resistencia, también deben diseñar por durabilidad, de acuerdo a los distintos grados de exposición que nos define la norma, que ya vamos a ver en mayor detalle. Y aquí entrando un poquito más en detalle en lo que es la permeabilidad, ya vimos que en el fondo la norma basa en gran parte la durabilidad del hormigón a través de la medición de la permeabilidad. ¿Y cómo yo mido la permeabilidad?
la mido a través de ensayo de penetración de agua y a través de la norma NSH 2262. Y aquí no quiero entrar en mayor detalle del ensayo en sí, pero es importante hablar de algunos conceptos de lo que es este ensayo. Entonces, más o menos, ¿cómo se hace esto? Es que yo puedo fabricar en el fondo mis probetas o en laboratorio, o también puedo extraer testigos de obra, dependiendo de qué es lo que yo estoy buscando. Y cuando ya se cumplen los 28 días, estas probetas son sometidas a distintas presiones de agua, ya por tiempos que establece la norma, y luego yo mido lo que es la penetración del agua. ¿Cómo la mido? Como se puede ver acá en la imagen, cuando cumplí los tiempos del ensayo que me indican, estas probetas se cortan, y se puede ver en la imagen que se ve acá, que es cuánto es lo que penetró en el fondo del agua dentro de mi probeta. Una vez que ya tengo esto, mido la penetración, como se puede ver en la imagen aquí, y con esto yo tengo cuál es mi penetración de agua ya de mi probeta. Y de acuerdo a esto, distintos grados de exposición, ya lo vamos a ver más en detalle, es cómo yo tengo que diseñar en el fondo mi hormigón, de acuerdo a los grados de exposición que va a estar la estructura. Entonces, con eso y con todo este contexto es que surge y nace este producto que es Duramax. Duramax es una línea de productos que gracias al diseño y al uso de aditivos es capaz de proteger a la estructura a la exposición. ¿Ya? ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a los requisitos de durabilidad que me establece la norma 170. Y dentro de esta oferta comercial, en el fondo Duramax no es solo un tipo de hormigón, como ya hablamos, la durabilidad del hormigón va a depender de sus propiedades y va a depender de los distintos grados de exposición. Entonces involucra una gran gama de productos, donde por un lado tenemos todos mis productos que cumplen con los requisitos de durabilidad del hormigón, que son los con esas nomenclaturas, que después vamos a ver en mayor detalle. También hormigones que tengan incorporación de aditivos que me ayudan a la durabilidad, como lo que es aditivos incorporar de aire, inhibidores de corrosión o incorporación de cristalizante. Entonces, ¿cuáles son estos requisitos de durabilidad que hemos estado hablando? La norma los define de esta siguiente forma. Tenemos por un lado todo lo que son mis agentes internos que van a dañar el hormigón y mis agentes externos. La diferencia entre uno y otro, como dice su nombre, es que los agentes internos son internos del hormigón, provienen de las materias primas del hormigón, están anteriormente en la mezcla, y los agentes externos, en el fondo, son condiciones ambientales o agentes químicos que están externos a la estructura y que penetran en ella y pueden generar daños. Entonces, primero vamos a ver lo que son los agentes internos. Primero tenemos lo que es cuando mi hormigón, en el fondo, puede estar expuesto a contenido de sulfato. Ya, en el fondo aquí, el sulfato lo que hace, y como ya mencionó Rodrigo, en el fondo reacciona con los subproductos de hidratación del cemento y puede generar expansión dentro del hormigón. ¿Ya? Y es por esto que la norma me restringe mi cantidad máxima de sulfato que yo debo tener internamente en mi hormigón. ¿Y qué es lo que dice en específico? Es que mi contenido máximo de sulfato debe ser menor o igual a 2% del peso del cemento. ¿Ya? ¿Y qué es mi contenido máximo de sulfato? Corresponde a la contribución total de todos los componentes del hormigón, excluyendo el cemento. Es decir, nosotros en el fondo debemos medir cuál es mi contenido de sulfato que aporta el árido, el agua y también puede ser el aditivo, excluyendo el cemento. Si todo eso debe ser menor o igual al 2% del peso del cemento. Luego, algo similar ocurre cuando los cloruros, esto también cuando estoy hablando de agentes internos, y también me restringe el contenido máximo de iones cloruros solubles en el hormigón. Y esta es una tabla en el fondo de la norma, donde dependiendo qué tipo de hormigón el que yo estoy utilizando, me restringe también mi contenido de iones cloruros solubles en el agua. Y aquí también, al igual que con los sulfatos, corresponde a el aporte de todos los constituyentes en el hormigón. Y finalmente, el último requisito para agentes internos es lo que se conoce como la reacción álcali-agregado. Esta es una reacción que ocurre cuando los álcalis son, en el fondo, considerados reactivos. Que lo que sucede, y como se puede ver aquí en el fondo de la imagen, es que debido a las condiciones del agregado, es que
reaccionan con los componentes del cemento y se genera este gel expansivo que se conoce, que nuevamente genera expansiones en el hormigón. ¿Ya? Entonces, como nosotros desde el lado del proveedor, en el fondo, analizamos este tipo de problemas, primero debemos siempre ensayar los arios de acuerdo a lo que nos establece la NSH 63, de manera que podemos clasificarlos como no reactivos o potencialmente reactivos o reactivos. Una vez que analizamos eso, si el ario en el fondo es no reactivo, no hay ningún problema, pero la norma también me da un espacio para cuando los arios se clasifican como reactivos o potencialmente reactivos. Y estos yo los puedo utilizar siempre y cuando cumpla con las siguientes condiciones que se puedo tener acá. ¿Ya? Yo puedo tener información donde yo utilicé estos áridos y no experimenté problemas, mi contenido de cemento, mi expansión u otro tipo de estudios especiales que me permitan el uso de estos certificados. Luego ahora ya pasando a la parte de agentes externos, aquí tenemos distintos agentes químicos o condiciones ambientales que pueden dañar a mi hormigón. Y lo primero, vamos a ver lo que es el ciclo hielo y deshielo. Aquí Rodrigo ya explicó un poco el fenómeno de lo que ocurre cuando mi hormigón está expuesto a este tipo de condiciones. Pero en el fondo lo que pasa es que el hormigón, o sea, en la estructura estar expuesta a ciclo hielo-deshielo, donde mi temperatura disminuye y luego vuelve a subir, el agua dentro del hormigón se congela y nuevamente genera tensión. Entonces, ¿qué es lo que me indica la norma en este caso? Aquí es donde aparecen los grados de exposición, que en este caso para ciclo de hielo y deshielo es con la nomenclatura F, donde a medida que en el fondo mi grado de exposición es mayor, va aumentando F1, F2 y F3, y me entrega distintas condiciones. Por un lado, me entrega el mínimo grado de resistencia, que es el que yo debo en el fondo diseñar, y también por otro lado, me entrega el porcentaje de incorporación de aire. En el fondo, la forma que yo tengo para combatir el ciclo de hielo desde la parte de diseño de mezcla es a través de la incorporación de aire. Entonces, dependiendo en qué condiciones está expuesta mi estructura, yo tengo un mínimo grado especificado y también cuál es mi dosis de aire dependiendo del tamaño máximo de ario, como también comentaba. Luego podemos también, al igual que en los agentes internos, en este caso cuando mi estructura está expuesta a fuentes de sulfato, ¿ya? También se definen distintos grados de exposición. Y aquí es importante notar que la norma nos pide requisitos tanto para el cemento como para el hormigón. En el caso del cemento, dependiendo del grado de exposición, nos da dos opciones. Nos da que yo en el fondo puedo medir el porcentaje de expansión, de acuerdo a la norma, o puedo medir el contenido de C3A en el cemento. Y luego con respecto al hormigón, nuevamente tengo los grados de exposición, tengo de nuevo el mínimo grado de resistencia, y luego me indica que yo puedo cumplir una dosis mínima de cemento o la profundidad de penetración de agua. Y aquí es donde entra lo que ya conversamos antes del ensayo, de cómo yo mido la permeabilidad a través de la penetración de agua. Y aquí algo súper importante y uno de los grandes cambios de la norma también es que pasamos de un método prescriptivo a un método por desempeño. ¿Ya? ¿Por qué? Porque me da las dos opciones. Yo en el fondo puedo cumplir o con mi dosis mínima de cemento o con mi profundidad de penetración de agua. Después, otro tipo de requisitos de alta durabilidad o otro tipo de agente dañino que define la norma son agentes externos que pueden provocar corrosión en el hormigón. ¿Y cuáles son estos agentes externos? Cuando mi estructura va a estar expuesta o a cloruros o a CO2. Entonces aquí también, nuevamente, tenemos las mismas tablas en el fondo que antiguamente que vimos para los otros agentes, donde yo defino mi grado de exposición, dependiendo de mis condiciones en las que está expuesta mi estructura, y también defino, de acuerdo a mi grado de exposición, tengo mi mínimo grado de resistencia y también tengo que cumplir o dosis mínima de cemento o profundidad de penetración de agua. Aquí también nuevamente la norma me da la posibilidad de diseñar de acuerdo a algunos de estos parámetros. Y finalmente, el último agente, y esto más allá de un agente dañino en sí hacia el hormigón, es cuando yo debo especificar un hormigón por baja permeabilidad,
dependiendo de las condiciones que estoy expuesta, y este en el fondo son los grados de exposición que se definen con T. Y aquí solamente la única requisito que me entrega la norma a cumplir es con la profundidad de penetración de agua, nuevamente de acuerdo al ensayo que ya vimos según la norma. Y finalmente, un lado está lo que nos indica la norma y cómo nosotros en el fondo como proveedores de hormigón debemos diseñar de acuerdo a los grados de exposición que las especificaciones técnicas nos entregan. También existen aditivos que nosotros podemos incorporar para aportar aún más en la durabilidad. Aquí hay principalmente 3 aditivos. Tenemos por un lado lo que son los aditivos de impermeabilización por cristalización, que también lo abordó Rodrigo, que en el fondo son estos aditivos que reaccionan con los subproductos del hormigón, formando estos cristales, de modo de bloquear los poros y otorgando una mayor impermeabilidad. También tenemos los aditivos incorporadores de aire, que es súper importante cuando trabajamos con estructuras que están expuestas al ciclo de hielo del hielo, ya que me permite convertir y en el fondo proteger a mi estructura. Y por último tenemos también los aditivos inhibidores de corrosión. En el fondo que estos aditivos me ayudan a promover la estabilidad de esta capa pasiva que me entrega mi hormigón para proteger al hormigón, para proteger al acero de la corrosión. Entonces, además de lo que nos indica la norma y cómo yo debo diseñar, también existen estos otros tipos de aditivos que también me pueden ayudar a aportar aún más a la durabilidad de mi negocio. Y finalmente, para terminar, algunas consideraciones de este nuevo producto de Duramax. Lo primero es que la durabilidad en la estructura no depende solo del diseño de mezcla, sino que también se deben tomar los correctos cuidados de colocación durado en terreno, cuando podemos entregar la mezcla de acuerdo a todas las condiciones que nos indica la norma o que el cliente nos solicite, pero se deben tomar los correctos cuidados para que mi estructura tenga efectivamente la durabilidad que es la que yo estoy especificando. Un hormigón de alta durabilidad solo será adecuado dependiendo de las condiciones de exposición y especificación de los distintos proyectos. Como conversamos en un inicio, la durabilidad depende de las propiedades. Un hormigón durable especificado para ciertas condiciones de exposición no necesariamente va a funcionar como un hormigón durable para otras condiciones de exposición. Entonces acá es súper importante que se realice la especificación de acuerdo a las condiciones de terreno de mi estructura. Y finalmente, como observación, si nosotros en el fondo queremos utilizar Duramax para hormigones con fines arquitectónicos, se deben tomar ciertas consideraciones. Ahí le ofrecemos el total apoyo y para ver cuáles son estas consideraciones cuando nosotros queremos utilizarlo para fines arquitectónicos. Esta era la presentación. Ahí cualquier cosa les dejo mi correo y mi número de contacto en caso de que tengan mayores preguntas. Muchísimas gracias, Sofía. Hoy excelente aclaración sobre estos productos especiales que son hoy día más que nunca necesarios para los nuevos proyectos. Así que muchas gracias. Bueno, a todos los que están viendo les vamos a dejar el correo de Sofía ahí en el chat por si quieren de manera más fácil copiar y pegar y enviarle cualquier duda y comentario interno. Pero ahora vamos a invitar a nuestro amigo Rodrigo, que también está por ahí. ¿Se incorporó Rodrigo? ¿Qué tal? Sí, hola, ¿qué tal? Perfecto. Oye, mira, la idea ahora es responder algunas dudas que tenemos de nuestro asistente acá en el chat del auditorio. Primero, bueno, agradecerle a los más de, en este momento, 198 visitantes que tenemos en este momento. Después de 1 hora y media, buenísimo. Así que no, se agradece a la participación. Tenemos gente desde México a Argentina, desde Arica a Magallanes, así que tenemos harta gente conectada en paralelo, así que es bueno llegar con este contenido a toda la gente y descentralizar contenido que normalmente es algo que cuesta. Así que bueno, vamos con las primeras preguntas que nos dice Miguel Ángel Carrasco, que en los piques nosotros usamos un shotcrete, hablando de shotcrete, de cono 24 con fibra, pero desconozco su dosificación. Desde que estoy trabajando ahí me ha llamado la atención. ¿Qué podemos hablar?
Sí, súper interesante. Justo ahora estoy trabajando en un desafío súper interesante de una minera que está desarrollando un pique, y la gracia es que necesitan hacerlo por las condiciones en las que van a trabajar. Lo necesitan hacer robotizadamente, sin mano de obra, para evitar cualquier caída que pueda existir, ¿no? Por seguridad para las personas, y sin mantenimiento. O sea, con una vida útil completa, ¿no? O sea, hay que hacerlo bien desde un principio, ¿ya? Entonces, efectivamente se está analizando cuál debería ser la solución de ese revestimiento. Y claro, una de las que parece más atractiva en el análisis es el shotcrete. Y el shotcrete con fibra, ¿ya? Tal como lo está diciendo el colega, porque hay estudios que demuestran que, y bueno, aquí Melón también tiene su propio muro, ¿no? Con fibra que está impulsando también, en reemplazo de armadura o parte de la armadura, menos la armadura central, entiendo. Pero en este caso del shotcrete, y en metro ya se está haciendo hoy día, ¿no? O sea, ya hay experiencia al respecto, de reemplazo de armadura a través de esta fibra, que puede ser fibra metálica, de acero, o puede ser fibra de vidrio sintético, no de vidrio, perdón, fibra sintética, ¿no? ¿Perdón? Sí, de polipropileno. Fibra sintética, o una combinación, ¿no? Porque si estamos hablando de durabilidad, un material que no sea de acero podría ser muy interesante, pero es un conjunto en el diseño. Lo que hace un concepto, sin ponerme latero al respecto, pero un concepto súper importante, es la resistencia residual de una estructura una vez que ya se produzca una fisura. Entonces, eso lo toma una fibra, ¿ya? Esa resistencia residual es súper importante que la absorba o la tome una fisura, y además tiene esto en estos diseños, para que duren el tiempo, impermeabilizante por cristalización para que autoselle fisuras que puedan aparecer. La impermeabilidad pasa a ser una máxima en ese diseño también, pero también el diseño de la mezcla en sí mismo. Aquí tiene mucho que decir el producto, diseñado desde el producto, y ahí por supuesto que hay que acercarse a los proveedores, porque la adherencia del sustrato, por ejemplo, ahí empiezas a hablar con resistencias tempranas, J1, J2, J3, porque tiene que ser capaz de sostenerse una vez que tú lo proyectas de inmediato, para que se vaya, no exista rebote. La fibra también ayuda para eso, para que no exista rebote, y este sostenimiento de un elemento que está a compresión pueda tener un mejor comportamiento en el tiempo, ¿no? Es un diseño muy interesante. Se ocupa microsílice o nanosílice. Metro la está llevando en ese sentido, y bueno, se está incorporando también estos diseños en minería. Absolutamente. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, ahí como recomendación, en el ICH tenemos 2 días de recomendaciones para el shotcrete. Invitamos a Miguel Carrasco a que pueda descargarlas, que se meta ahí a ich.cl y descargue las aplicaciones, que creo que es una buena actualización, y son guías que, al no tener una norma, son las recomendaciones oficiales hoy día de lo que en Chile. Así el control es súper importante. El control de la materia prima y la colocación, súper importante. Absolutamente. Gracias. Oye, y son buenas las guías, yo mismo las uso, ¿eh? No. Obvio que son buenas, son del ICH, son las mejores guías de recomendación que tenemos. Oye, continuamos acá con Gianpaola Mora. Le aprovechamos de mandar un saludo aquí a los amigos de Cotecno. Paolo, y nos dice, ¿el GPR se debe combinar con las tecnologías de ultrasonido para combinar ambas tecnologías? ¿Puede tener mejores resultados? ¿Está en forma de pregunta o de afirmación? Porque bueno, da lo mismo. Si es en pregunta o en afirmación, si es en afirmación coincido, si es en pregunta también, ¿no? O sea, sí. ¿Por qué? Porque como estamos utilizando métodos de ensayos no destructivos, hay ciertos factores de ruido. Ustedes no sé si se fijaban que habían unas ondas. El GPR y el radar
y el ultrasonido lo que hace es propagar una onda y esperar un rebote. Entonces, si hay algo que distorsione el medio, puede ser que ese dato sea anómalo y hay que descartarlo. Y para eso se utilizan las matemáticas que están detrás de la inteligencia artificial. Al final del día, para salirse de esa caja negra, porque todo el mundo está hablando de inteligencia artificial, pero nadie entiende lo que hay detrás, y ahí es donde está la gracia del 4.0, entenderlo. Y es que ahí tú puedes, hay una matemática detrás que, para los que son amantes de la matemática, no es más que Fourier, ¿no? Estas ondas, todo se puede transformar a ondas, en donde tú ves si es que la amplificación de esa longitud de onda está por sobre ciertos rangos o no. Entonces, obviamente, o felizmente, si yo tengo más de un instrumento que me permita de metodologías distintas tener datos que se puedan contrastar, mejor todavía. Perfecto. Gracias, Rodrigo. Bueno, aquí Paco Sanz nos dice, voy a leer textual. Hola, sería bueno que los revestimientos, como es en el primer mundo, indicaran el factor Nu de permeabilidad, CO2 y vapor, que dice mucha relación con la carbonatación del hormigón y desprotección de la armadura. No sé si Sofía quiere comentar algo al respecto, porque ella habló más de temas específicos de los datos. Si no, comento yo. No, dale, Rodrigo. Ya. Yo creo que era una pregunta que va más enfocada en la especificación que en diseño de mezcla. Sí, la verdad es que el tema de la bueno, de partida, gracias a la persona, que el comentario es muy acertado. La verdad es que la NSH 170 del 2016 fue un cambio radical para nosotros en Chile, ¿no? En Latinoamérica, en Chile. Evidentemente, Europa, que lleva bastantes años más que nosotros de colocación y de durabilidad en su comportamiento y análisis en su estructura, está más avanzado, ¿no? Las normas europeas son buenísimas en durabilidad, ¿ya? Entonces, en esta primera parte, en esta primera etapa, lo que se hizo fue hablar de corrosión, sulfato, por eso parafraseaba a Sofía, que lo último que nos presentó, sulfato, penetración o baja permeabilidad, ciclo hielo de hielo, y esos son los cuatro grandes agentes externos que se quiso abordar. Evidentemente hay más, ¿no? De hecho, la carbonatación está puesta en forma indirecta en la corrosión. Y la verdad que lo que se está haciendo en el Comité de Durabilidad hoy en día es que se está abordando como algo en específico el tema de la carbonatación. Ahí yo aprovecho de saludar a Armando Quesada, que siempre nos habla de que su hijo, que es el presidente de la Comisión de Construcción de Hormigón, que es la madre de los subcomités, siempre nos habla de que su hijo hizo una tesis sobre temas de carbonatación y nos da una cátedra súper interesante. Porque hay harto que hablar de la carbonatación y efectivamente el colega tiene razón. Es un tema que hay que abordar, es un tema relevante solamente para que no quede en el aire de qué es lo que es la carbonatación o cuál es el efecto. En definitiva, es un poco para que recuerden cuando les mostré a Iron Man de acero y después a, ¿cómo le diríamos? Concrete Iron Man, ¿no? O que en el fondo es una capa de hormigón que viene a proteger al acero por su pH, ¿ya? Entonces, la carbonatación lo que va haciendo es que va haciendo que pierda la capacidad de resistir ese hormigón a un ataque externo. Entonces es como si no tuviera recubrimiento. Es como que vas perdiendo el esmalte de flúor de los dientes y estás más expuesto a las caries si es que no tienes esa protección, ¿no? Entonces ese es un poco el efecto de la carbonatación y evidentemente es algo que estamos abordando y que hay que abordar. Así es. De hecho, bueno, si mal, puede que dé un dato que no sea tan certero, pero uno de nuestros socios químicos tienen ya recubrimiento para acero para que justamente no exista esta carbonatación o medirla o tenerla más presente. Así que así es.
Hay soluciones para todo. Cuéntame. Ahí sirve, por ejemplo, la combinación con inhibidor de corrosión, ¿no? O sea, en el peor de los casos que tiene el Duramax, en el peor de los casos, si no actúa el impermeabilizante por cristalización, que lo que hace es la primera defensa, si ya, no sé, chocó una estructura así como lo mostré yo ahí, si por lo menos tú tienes inhibidor de corrosión directo a la vena con el acero o incorporado en el hormigón, te salvas, ¿no? Perfecto. Vamos con otra pregunta de Rodrigo y de ahí pasamos a las preguntas Duramax sobre todo. Así que seguimos con la pregunta de Gabriel, que es para Rodrigo. ¿Existe alguna relación entre la dosis mínima del cemento y la permeabilidad del hormigón? ¿Es proporcional? En términos de que si hay algún estudio, no lo sé, no conozco un estudio al respecto. Es interesante esa pregunta. Hay una correlación matemática, sería cosa de ir mostrando, ir viendo que en las tablas del ICH, que son las tablas que yo mostré, la tabla que mostró Sofía, que tú, si necesitas mayor durabilidad externo, o pongo más cemento, o disminuyo la posibilidad de penetración, ¿sí? Por lo tanto, hay una correlación ahí, una proporcionalidad inversa. O sea, de hecho, si uno hace, no estoy viendo la tabla, pero me la sé más o menos de memoria, porque la he visto 1000 veces, pasas como de 100 kilos, 10 milímetros, una cosa así, ¿no? Pero por el lado del cemento solamente, y por eso es la importancia de un producto como el que estaba promoviendo Melón. Con mayor cantidad de cemento, y esa es la dicotomía que intenté decir yo, con mayor cantidad de cemento tú lo que estás buscando es densidad, ¿sí? Entonces, como es más denso, porque el cemento es un material fino, entonces va a haber menos penetración. O lo buscas directamente, porque al final lo que te interesa es la permeabilidad o impermeabilidad, entonces restringen la penetración. Por ambos lados tú estás buscando que no haya un agente externo que ingrese. El problema es que si solo te fías con la cantidad de cemento o con el fino, que era la usanza antigua con razón agua-cemento, ¿qué pasa con la razón agua-cemento baja? Que es mucho cemento, implica que el calor de hidratación que se produce en esa reacción química podría generar alguna fisura y tú podrías tener un elemento que es denso, fisurado, o sea, permeable. ¿Te fijas? Entonces, por eso es que es importante hacer un diseño complementario con aditivos completos. Perfecto. Bueno, eso, completando un poco lo que decía Gabriel respecto a la proporcionalidad, también nos dice que si se puede medir la permeabilidad en sí. Realizado también, no artesanal, ¿no? Pero sí, la durabilidad aplica, pero absolutamente y completamente aplica en el mundo industrializado o no industrializado. Lo que pasa es que hay mayores posibilidades en el mundo industrializado por la tecnología, dentro de ella, algunas de las cosas que yo quise mostrarles hoy día. Perfecto. Entonces, no es ajeno a este enfoque que tenemos de productividad hacia el futuro, así que... No, por eso, durabilidad 4.0. Perfecto. Bueno, acá Pablo Vázquez nos dice, bueno, la utilización de la boquilla, bueno, aquí nos vamos a ir apurando un tema en honor al tiempo, pero dice, ¿se utiliza una boquilla de shotcrete en algún tipo de... A ver, espera. ¿Se utiliza en la boquilla de shotcrete algún tipo de acelerante o plastificante para evitar el rebote? Sí. Si no mal no recuerdo, en la guía que la puse aquí, en la segunda guía de shotcrete, toda esa información, absolutamente toda. En detalle, la dosificación de ello. Y así que ahí lo invitamos a Paolo a que descargue la guía, la puse ahí en el link para que veamos los temas de shotcrete. Sí. Bernardo nos cuenta acá, Bernardo Mercado, que se habló al principio de ensayos de permeabilidad en terreno. ¿Esto ya está normado o en proceso de normalización? Está normado internacionalmente, ¿ya? Archinormado, adoptado en varios países, sin ir más lejos, al lado en Argentina, porque de hecho hay esto lo estuvo impulsando Torrens, se llama el método de Torrens, ¿no? Que es un ingeniero connotado argentino,
Y lo estamos estudiando desde ya en los comités para que sea parte de la batería de ensayos que permita, porque además apunta hacia el desempeño. Perfecto. O sea, entendiendo que en general el ICH, y haciendo un non-disclosure agreement, ¿no? El ICH habla más que nada de el material, y el material tiene una durabilidad que algunos le dicen potencial, ¿no? Otros le dicen característica, ¿no? Pero que es del material, y esa es una de las partes del sistema, ¿no? Entonces hay que tener una mirada completa, complementaria, ¿ya? Pero efectivamente, si uno apunta hacia el desempeño, que en el fondo es el material puesto en obra, y ver cómo se comporta una vez ya colocado, y no en una probeta, por ejemplo, que eso es potencial, mientras más sea lo real, mejor, porque al final del día nos interesa la durabilidad real, no la teórica. Así es. Bueno, y respecto a eso mismo, y complementando la pregunta de Bernardo, que nos pregunta, y con respecto a la NSH 2262, ¿se trabaja en alguna actualización, ya que la edición del 2009 dejó abiertas algunas interpretaciones al tratamiento de las probetas? Ahí pregunta para el ICH. Se está trabajando con una... Yo entiendo que está en carpeta, no sé si hay una comisión al respecto. Claro, tenemos harto trabajo, así que bienvenidos todos los que quieran aportar. Absolutamente, Bernardo, así que todos bienvenidos los que quieran aportar. La verdad es que la actualización de las normativas es un trabajo arduo, largo, con distintos profesionales de multidimensiones, entonces es siempre bienvenido una mirada más. ¿Qué más? Bueno, Bernardo también aprovecha de agradecer esta instancia de información. ¿Qué más? Bueno, José Miguel Pascual también. Don José Miguel Pascual, le pido disculpas, no lo nombré, es el presidente del comité de madurímetros, ¿no? Una de las tecnologías que estuvimos conversando ahí, un gurú. Se tuvo que retirar, les da muchas gracias a las presentaciones de ustedes. Se retiró indignado porque no lo nombré, ¿no? Pero verá el video. Igual que Salvador Narra, que es del comité de ensayo no destructivo. Somos un grupo de gente que amamos a estos apasionados y que de verdad que queremos sacar todo disponer este conocimiento para el servicio de la sociedad a través de esta institución que es el ICH, que nos ha acogido muy bien. Por supuesto. Oye, vamos a ir con la última, me voy a saltar ahí alguna. Voy a ir con la última que... Bueno, esta pregunta sobre todo para el caso de Duramax, que en caso de los hormigones autocompactantes, ¿se puede usar Duramax? ¿Y consideraciones que se deben tener? Bueno. Sí, en el fondo Duramax es una línea de productos que está dispuesta a todas las especificaciones que se necesiten, así que no habría problema en ese sentido. Perfecto, entonces se puede usar Duramax, es bastante... Sí, Duramax por lo general se puede utilizar en casi todas las especificaciones, lo único que, claro, dependiendo de la resistencia a veces se restringe un poco, dependiendo de los grados de exposición, a veces pasa que nos piden resistencias menores a los grados de exposición que va a estar expuesto, entonces ahí como que hay que ir modificando un poquito dependiendo a lo que está especificado, pero se puede utilizar en todos los hormigones. Yo le puedo hacer una pregunta a Sofía ahí, en ese sentido le puedo hacer una pregunta a Sofía, ¿no? No está preparada por si acaso para que crean que la Sofía te diga, que me va a preguntar. Nos quedan 4 minutitos, Rodrigo, así que este es el momento. Sí, una pregunta. Duramax, más que un producto, solo lo que yo entiendo, corrígeme, más que un producto es un concepto en ese sentido, ¿no? Porque no es que tú digas Duramax G30 y listo, ¿no? Es porque acá te acaban de decir Duramax que tenga la capacidad además de ser autocompactante, que significa que no necesites vibrarlo, por lo tanto es altamente productivo o lo que sea. Si ese que es un hormigón necesita tener características de durable, entonces se llama Duramax si es que lo compras por melón, ¿no? Exactamente, Duramax es un concepto, una línea de productos que un producto en específico. Son todos los hormigones que tienen algún requisito de alta durabilidad, entran en Duramax. Entonces, complementando un poco eso, aquí nos dice Franco, también se podría utilizar para pavimento de hormigón.
Sí, todo hormigón que requiera, en el fondo Duramax se puede utilizar en toda aplicación que requieras algún tipo de durabilidad o algún tipo de protección, baja permeabilidad, incorporación de aditivos, etc. Entonces tenemos, bueno, dentro del concepto de durabilidad, Duramax entra a dar soluciones para nuestros proyectos y para procesos constructivos que tengan aquí los más de 204 personas que participaron hoy día en nuestro congreso, así que en nuestro seminario. Estimados, en honor al tiempo, vamos a comenzar a despedirnos, de darle las gracias principalmente a todos nuestros espectadores y principalmente a ustedes, a Sofía y a Rodrigo respecto a sus presentaciones. Recuerden que cualquier duda las puedes hacer directamente a ellos o canalizarla a través del ICH. Así que muchas gracias a todos, muchas gracias Rodrigo, muchas gracias Sofía. No sé si se quieren despedir de nuestro público. Sí, agradecer, bueno, al ICH por la invitación, agradecer a Rodrigo por su presentación y también agradecer a todo el público que estuvo aquí asistiendo. Cualquier duda, ahí dejaron nuestros contactos, no duden en contactarnos. Y eso, gracias a todos por su asistencia. Gracias, Rodrigo. En mi caso, lo mismo, agradecer, ustedes saben que soy apasionado por estos temas, cuenten siempre conmigo, gracias a ICH, gracias Melón, y gracias a toda la audiencia por haber, ahí estuvimos viendo que había harta sintonía hasta ahora incluso, muy interesantes las preguntas, y lo bueno es que esto lo pueden ver a destiempo si es que alguien de ustedes se perdió, y nuestros datos van a quedar ahí, seguimos en contacto. Y bienvenidos al futuro de la durabilidad 4.0. Muchísimas gracias, estimado. Y estas charlas quedan en ch.cl, así que las pueden volver a repetir, las pueden volver a revisar sin ningún problema. Y para mayor profundidad y para mayor conocimiento de estos aspectos técnicos, los queremos dejar invitados para este 2 y 13 de octubre a Expo Hormigón, evento que realizaremos en Reñaca. Un encuentro técnico, comercial, donde vamos a tener las últimas novedades de la industria. Así que desde ya invitadísimos a todos. Vamos a tener temas de pisos industriales, vamos a tener temas también de aplicaciones especiales, las hojas de ruta que tenemos con FICEM y la GCCA, las actualizaciones de la ACI. Así que viene bastante interesante nuestro congreso. Así que pongan en Google Expo Hormigón y nos vemos ahí el 2 y 13 de octubre. Eso, señores. Hasta luego, que estén muy bien. Chao, que estén bien. Gracias. No, gracias.